Hablando de cambios y de reformas y de propuestas del gobierno Petro, ha dicho el presidente Gustavo Petro que va a presentar una Asamblea Nacional Constituyente al próximo Congreso que se posesione el 20 de julio. ¿Cómo ve usted esa propuesta de una Asamblea Nacional Constituyente aquí en Colombia? Pues primero que todo me parece, como muchas otras temas del actual gobierno y del presidente, una enorme contradicción, porque uno de los valores que debe tener un gobernante es la coherencia. Y él le prometió al país que no iba a hacer eso, y ahora lo está haciendo. Como también le prometió al país que iba a acabar la guerra con el ELN, el Catatumbo, en 3 meses, y mire lo que tenemos. Y así muchas otras cosas. Entonces, primero, incoherencia. Y segundo, yo creo que no es necesario. Habrá que hacer reformas, claro que sí, vamos a hacer reformas. Nuestro gobierno va a abordar reformas trascendentales que necesitaba este país y sigue necesitando. He hablado de la reforma a la salud, reforma política, reforma a la justicia, reforma pensional, pero no se necesita una Asamblea Nacional Constituyente. Y esa Asamblea Nacional Constituyente, en este caso, yo creo que ni el presidente se la cree, es más una estrategia política y electorera. Reforma tributaria, ¿sí o no? Porque vamos a ir abordando todos los problemas que tiene este país, diferentes escenarios, ¿sí o no una reforma tributaria? Ahí hay otra gran contradicción. También el presidente actual criticaba todas las reformas tributarias anteriores y ha sido el récord en presentación de reformas tributarias. Mire, a mí me parece que el problema más grave que han tenido las últimas reformas tributarias en Colombia es que todas, y así se las presentan a la gente, todas tienen un fin, y es recaudar X billones de pesos. Y a usted inmediatamente la presentan los titulares en Blue, en la prensa, es que la reforma que presentó es para 15 billones, para 25 billones. No, esa no es la reforma que necesita Colombia. La reforma tributaria que necesita Colombia es una reforma estructural. ¿Para qué? Para que la economía crezca más. Si nosotros tenemos una economía creciendo al 3%, nunca vamos a tener la capacidad tributaria, y lo que vamos a ir haciendo, y es lo que estamos haciendo, es ahorcando cada vez más a los mismos. Entonces, la única forma de atacar la crisis fiscal que nos deja el actual gobierno, pero lo que a mí me parece más importante, es de atacar la pobreza y la desigualdad en Colombia, es con más altas tasas de crecimiento. Como lo hizo China, como lo hizo Singapur, como lo han hecho los países que han atacado y que han acabado con los índices de pobreza en sus países. ¿Cómo? Con tasas de crecimiento mayores al 5%, ojalá mayores al 7%, sostenidas. Ahora, ¿cómo se logra eso? No es fácil, obviamente, pero no se logra con reformas cada vez más alcabareras, pegándole a los mismos. Años, además. Y con un solo objetivo, que es recaudar más. No. Entonces, esa reforma tiene que ir enfocada en 2 grandes elementos. Uno, hacia la formalidad, la economía formal. Y hacia la economía formal es al revés de lo que dicen, hay que bajar los impuestos, porque ya están en el máximo. ¿Para qué? Para que haya más inversión. Al haber más inversión, tenemos más empleo, tenemos más crecimiento económico. Y la informalidad. Mire, el país tiene que cambiar la forma como ha visto la informalidad y como ha afrontado la informalidad. Un país con 50-55% de informalidad tiene que mirarlo distinto a países con el 10 o el 15%. ¿Y eso qué quiere decir? No, el camino que se ha hecho es absurdo. Y es pedirle a un informal, un informal vulnerable, una persona que tiene una carretilla y vende mangos en una plaza en Colombia, que se acomode al Estado. Imagine el tamaño del absurdo. Que se acomode a un Estado inmenso y a un Estado ineficiente y en muchas ocasiones a un Estado con corrupción. No, lo que el Estado tiene que hacer es acomodarse al informal. ¿Para buscar qué? Que el informal crezca, que el informal se desarrolle, que el informal avance gradualmente, no en una forma punitiva, a ser formal. Esa es la gran reforma tributaria. Yo se lo digo, no soy un tipo demagógico ni populista, lo he demostrado en 3 gobiernos, pero sí soy un hombre de sentido social, de equidad. Las principales luchas en este país son contra la desigualdad, contra la pobreza, contra la corrupción, que le pegan más duros a los vulnerables. Y por eso
yo le digo sin demagogia, el informal es un héroe. Yo no voy a atacar los informales. Hombre, ¿qué es lo que necesitamos en el país? Empresarios, emprendedores. El informal es digo una palabra muy antioqueña, un berraco emprendedor. En medio de las dificultades, abandonado por el Estado, en muchas ocasiones atacado por él mismo. ¿Y qué hace? Pequeña empresa. ¿Para qué? Para sobrevivir él. No se va a la delincuencia, no se va a la criminalidad, no. Ahí está la reforma tributaria. Para los formales, bajar los impuestos y permitir que inviertan más. Y para los informales, apoyo para que pasen gradualmente de la informalidad a la formalidad. Ese debate de informalidad, una informalidad que supera el 50% en Colombia, pues ha estado muy vigente por estos días por el tema del salario mínimo, que decreta el presidente Gustavo Petro en diciembre del 23.7%, y ayer firma otro decreto después de la decisión del Consejo de Estado de mantener ese aumento del 23.7%. ¿De cuánto debió haber sido ese aumento? Ya no se va a bajar, difícilmente alguien que llegue pues lo va a bajar porque eso no se puede, pero ¿de cuánto debió ser ese aumento teniendo en cuenta todo esto que estamos hablando de la economía informal y demás? Lucas, qué tema tan complicado, y todos lo sabemos. ¿Por qué? Porque ese sí es un tema que tiene demagogia, tiene populismo y tiene interés electoral. El interés mire, yo no soy un tipo antipetrista, ni antiuribista, a mí esas cosas no me gustan. Pero uno tiene que ser franco en la crítica. Yo tengo muchas críticas a este gobierno, otras cosas tal vez no tan críticas. Pero no nos digamos mentiras. Hoy el presidente Petro está dedicado a una cosa, a la campaña política. Su objetivo de gobernar es el tercer objetivo. Su objetivo es la campaña política. Eso es muy grave. Eso es muy grave para un país. Y entonces, el salario mínimo cumple con ese objetivo. Su interés no es tanto los trabajadores, eso lo vende, yo lo tengo que decir con franqueza, puede que algunos no me crean eso, los asesores me dicen no diga eso, pero hay que hablarle con franqueza al pueblo colombiano, porque él está utilizando la necesidad del pueblo colombiano, la esperanza del pueblo colombiano, el anhelo del pueblo colombiano. Entonces, pero eso es un objetivo político. Ahora lo digo, no es el único presidente. Usted mira a varios presidentes que en el último año de gobierno también ha tenido esa tentación. Sí, claro. Lo que pasa es que este se le fue la mano, pero malísimo eso, porque se pone el corto plazo, se pone el interés electoral sobre el interés del país. Sabemos que un aumento de esos causará inflación y va a afectar a todo el país y va a afectar a los propios trabajadores que van a ganar el salario mínimo. Sabemos que muchos van a ser despedidos. Porque, hombre, una empresa tiene 10 trabajadores, le aumentan el 23 el salario mínimo y él el 1 de enero no vende más, no va a tener más ingresos. Y entonces, si le aumentaron los costos ahí, pues tiene que reducir la nómina en 1 o en 2. Pero, desafortunadamente, esa solidaridad entre los trabajadores no se ve. Y es entendible, porque a quien que está necesitando ese recurso, porque indudablemente el salario mínimo no alcanza para las familias, a quien que está necesitando eso y le llegue, se va a poner bravo. No, entonces, hago esa observación para decirle, en un gobierno de Aníbal Gaviria, yo sí la tengo clarísima. Yo voy a aumentar el salario mínimo todo lo que se pueda aumentar, sin que cause un efecto negativo que termine siendo, reversando el efecto positivo que hizo el aumento, que es lo que está haciendo y lo que va a hacer el presidente. Lo que pasa es que, como sabemos que la inflación no va a crecer sino por abril, mayo, entonces ellos le apuestan a eso para que el efecto positivo del aumento del salario les pegue favorablemente en las elecciones del 8 de marzo en el Congreso de la República. Y después dicen, Dios proveerá. Ahora, en este momento, si lo digo también francamente, como lo dice Grumman Master y todo, ya no hay que digamos, enredarse más con eso. El salario ya hay que dejarlo así, porque ya los daños en la inflación y los daños en el desempleo ya se causaron y ya son inerciales, y en cambio sacarle a la gente la plata del bolsillo sí sería una cosa supremamente no solo impopular, sino injusta. Entonces dejémoslo así, pero hacia futuro. Lucas me pregunta, mire, es que yo no me quejé, el aumento del primer año, si mal no estoy, recordemos, es del 16%. Sí.
Y después creo que estuvo el 13%, un aumento altos. Yo no me quejé, donde Aníbal Gaviria vino a decir que eso era un despropósito. No, aumentemos todo lo que pueda, pero no sin afectar la economía, porque termina pegándole a todo el país y aún a los trabajadores que ganan el salario mínimo.